Splendoris.com. Fabricación y restauración de orfebrería sacra. Patrocina este espacio. La coronilla de la Divina Misericordia es una oración excepcional, ya que nos la dio Jesús mismo. Santa Faustina Kowalska la escuchó por primera vez en el interior de su alma y la rezó cuando en una visión vio un castigo a la humanidad por sus pecados. Al día siguiente, nuestro Señor Jesucristo le explicó con todo detalle cómo había que rezar esta oración y el gran significado que tiene, y además, en revelaciones posteriores, el Señor le transmitió las promesas que había vinculado al rezo confiado de dicha oración. Una oración parecida, que se conocía como la coronilla de la Divina Misericordia, ya era conocida desde el siglo XIX. La congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia la rezaban durante los rezos vespertinos, pero la coronilla a la Divina Misericordia que Jesús dictó a Santa Faustina en las revelaciones que tuvo los días 13 y 14 de septiembre de 1935 en Vilna, primero la rezaba ella sola, y lo hacía en situaciones diversas, por ejemplo, acompañando a alguien durante su agonía, durante una gran tormenta, pidiendo a Dios que la calmara y apaciguara, o para suplicar la lluvia. Lo dice en varias ocasiones en su diario y en las cartas dirigidas al padre Sopochko. Por ejemplo, y cito textualmente: «Cuando dije a la Madre General que el Señor exigía que la congregación rezara esta coronilla para calmar la ira divina y suplicar misericordia, la Madre me contestó que de momento no podía introducir estas nuevas plegarias, no aprobadas, por la Iglesia se entiende, pero dijo: deme, hermana, esta coronilla, tal vez durante alguna adoración se pueda rezar, vamos a ver. Sería bueno que el padre Sopochko editara algún folletito con la coronilla. Sería mejor y más fácil rezarla entonces en la congregación, porque sin esto es un poco difícil». De este modo, en el año 1937, el padre Sopochko procuró conseguir el imprimatur, es decir, la aprobación eclesiástica para esta oración y también para otras oraciones a la Divina Misericordia extraídas del diario, que una vez conseguido, imprimió en Cracovia mediante estampas con la imagen de Jesús misericordioso y en el librillo Christus Król Miłosierdzia, Cristo Rey de Misericordia. La superiora del convento de Cracovia, la madre Irena Krzyżanowska, compró muchos de aquellos libros para promover las oraciones a la Divina Misericordia, y la congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia recibió estos materiales. También algunos sacerdotes amigos que iban a dar retiros, o bien a las misiones, recibieron ejemplares, así como personas que llegaban a la portería del convento. Un claro desarrollo en la propagación de la coronilla a la Divina Misericordia tuvo lugar después de la muerte de Santa Faustina, durante los años de la Segunda Guerra Mundial. En las comunidades de las Hermanas de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia se rezaba la coronilla a la Divina Misericordia. Las hermanas distribuían las estampas con la coronilla a la Divina Misericordia y pequeñas medallas que metían en paquetes con ayuda y las enviaban a los campos de concentración y a las prisiones. Después de agotarse la edición de dichos materiales que contenían oraciones a la Divina Misericordia y que habían sido impresos en Cracovia, el padre Sopochko hizo lo necesario para que se imprimieran en Vilna. El padre Franciszek Cegiełka nos ha dejado un impactante testimonio de cómo se divulgaba la coronilla en los campos de concentración, pues en el campo de concentración de Dachau escribió en un pedazo de un periódico alemán el texto de esa oración. En su testimonio, escribió que mientras estaba acostado en su litera con una fiebre muy alta, le vino a ver el párroco de la parroquia de Krotoshen, el padre Ogrodowski, y le dijo: «Padre, usted con certeza mejorará, puesto que se dedica a divulgar la coronilla». Entonces le pregunté al padre Ogrodowski: «¿De dónde había conseguido usted aquella coronilla?», seguía narrando el padre Cegiełka en sus memorias. «Bueno, por los presos recién llegados al campo». Junto con el padre Dominik Schersuskim, que se encontraba entonces en la enfermería conmigo, comencé a recitar en la cama la coronilla a la Divina Misericordia que teníamos escrita en una tira de papel de periódico.
La coronilla era muy conocida, especialmente entre los padres polacos que se hallaban en Dachau, y tanto para mí como para la mayoría de los presos se había convertido en un escudo de fuerza y de esperanza. Eran tiempos difíciles en general, y por eso las personas solían recurrir a Dios, suplicándole su misericordia, y lo hacían, entre otras maneras, a través de las palabras de la coronilla. Por eso se alegraban mucho al recibir las estampas con la coronilla de la Divina Misericordia. También, durante la Segunda Guerra Mundial, la Congregación de los Padres Marianos y las Hermanas Felicianas en Estados Unidos editaron la Coronilla de la Divina Misericordia en inglés y en polaco, y en México en lengua española. Las ediciones se agotaron rápidamente, por lo que, cuando ya no existía la posibilidad de obtener una imagen de la coronilla, la gente escribía la oración copiándola a mano o se la aprendían de memoria. El padre András, director espiritual de Santa Faustina en Cracovia, justo después de la Segunda Guerra Mundial, publicó en Cracovia la primera edición del libro llamado Misericordia Divina, en vos confiamos, que desempeñó un papel muy relevante en la difusión de los mensajes de la Divina Misericordia. En lengua inglesa, los primeros en publicarlo fueron los padres marianos en los Estados Unidos. Estos mismos padres, intensamente involucrados en la difusión del culto a la Divina Misericordia, según las formas transmitidas por Santa Faustina, emprendieron la distribución también en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Asia y África. Este libro fue traducido y publicado también al español y divulgado con grandes tiradas con licencia eclesiástica de los obispos ordinarios de los distintos países latinoamericanos donde era distribuido, especialmente en El Salvador, Colombia, Ecuador, Chile, México, Argentina, Uruguay, Perú y Guatemala. En Brasil fue publicado en lengua portuguesa, mientras que en Europa se tradujo y se publicó en alemán, en italiano, en español y en portugués. El texto de la Coronilla a la Divina Misericordia se difundió y se tradujo no solo a los idiomas principales del mundo, sino también a muchas lenguas menos extendidas, exóticas o incluso tribales. Hoy en día, la Coronilla a la Divina Misericordia es la oración más conocida de las dedicadas a la Divina Misericordia, y es rezada por gentes de todo el mundo para implorar la misericordia, para uno mismo y para los demás. El Papa San Juan Pablo II se refirió al texto de esta oración cuando consagró el mundo a la Divina Misericordia. La Coronilla a la Divina Misericordia se reza no solo en parroquias y en capillas, en las órdenes religiosas y en diversas comunidades, sino que también se reza por los medios de comunicación católicos en muchos países del mundo entero. Un ejemplo es este mismo canal de podcast, donde está recogida la historia y también el rezo de la misma. De este modo, es la oración más conocida a la Divina Misericordia en la que las personas suplican muchas gracias sobrenaturales y beneficios temporales. En Polonia, por ejemplo, al rezar la coronilla a la Divina Misericordia ante el Santísimo Sacramento, se puede obtener la indulgencia plenaria con las condiciones habituales. La hora de la agonía de Jesús, es decir, las 3 de la tarde, es un tiempo muy especial en la devoción a la Divina Misericordia. En esta hora procuramos permanecer en espíritu al pie de la cruz de Cristo, a fin de suplicar la misericordia para uno mismo y para el mundo entero, en virtud de los méritos de su pasión. Sobre esta hora de la misericordia, el Señor dijo a Santa Faustina, y cito textualmente, «A las 3, ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero». Cabe esclarecer aquí que no se trata de una hora exacta de reloj de 60 minutos, sino que se trata de tener presente el momento de la agonía de Jesús en la cruz, es decir, de acompañarle rezando a las 3 de la tarde. Jesús no propone una oración concreta para esta hora de las 3 de la tarde. Más bien dijo que se podía, por ejemplo, rezar el Vía Crucis, hacer la visita al Santísimo Sacramento y, si el tiempo no lo permite debido a las obligaciones, al menos durante unos momentos, allí donde estemos, hay que tratar de unirse con Él cuando agoniza en la cruz, aunque solo sea por un breve momento. El objeto de este rato de oración o contemplación
es el de meditar el misterio de la pasión de Cristo. Esta oración, en la hora de la misericordia, debe cumplir ciertas condiciones. Debe tener lugar a las 3 de la tarde, cuando el reloj marca la hora exacta. Debe dirigirse directamente a Jesús, y en nuestras súplicas y peticiones hay que referirse a los méritos y al valor de su dolorosa pasión. Sin embargo, en la práctica y en diversas publicaciones, a menudo se insiste en la opinión según la cual a las 3 de la tarde hay que rezar la coronilla de la Divina Misericordia, pues se considera que entonces esta oración tiene un poder especial. Esta indicación no es correcta. Ello se debe a una cierta confusión o incluso ignorancia sobre la devoción a la Divina Misericordia y las formas transmitidas por Santa Faustina. Tal vez esto también se deba a la necesidad de tener una fórmula determinada para rezar en esta hora de la misericordia a las 3 de la tarde. La oración en la hora de la misericordia es una forma particular del culto a la Divina Misericordia con la que Jesús asoció una promesa determinada. También estableció la forma de practicarla. Aclaramos que Jesús en ningún momento dijo que hubiera que rezar la coronilla de la Divina Misericordia en esta hora. Por supuesto, es posible rezarla, así como en cualquier otro momento del día y de la noche, pero entonces hay que tener claro que no estamos practicando la oración o la meditación de la hora de la misericordia, sino que simplemente rezamos la coronilla en esa hora. Además, cabe precisar también que la coronilla no puede ser la oración de la hora de la misericordia, puesto que se dirige directamente a la persona de Dios Padre. Como decimos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la oración en la hora de la misericordia debe dirigirse, en cambio, a la persona de Dios Hijo, es decir, a Jesucristo, a Jesús. La práctica sistemática de la oración o meditación en la hora de la misericordia nos introduce en un contacto directo y personal con Jesús. Nos hace meditar su misericordia que se manifestó durante su pasión y nos permite dirigirnos a Jesús directamente, es decir, a alguien muy cercano. Entonces, en virtud de los méritos de su pasión, podemos pedir la misericordia para nosotros mismos y para el mundo entero. Depende de nosotros mismos si queremos o no rezar a las 3 de la tarde y practicar la oración en la hora de la misericordia, o si más bien preferimos rezar la coronilla de la Divina Misericordia. En todo caso, se trata de dos cosas diferentes, pero al propagar la devoción a la Divina Misericordia y su práctica, deben dejarse bien definidas las dos cosas, con toda claridad, y no mezclar la hora de la misericordia con el rezo de la coronilla de la misericordia. Jesucristo dijo: a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino Salvador misericordioso. Esta es la promesa que Jesús hizo a todos aquellos que proclamen la misericordia. Lo hagan como lo hagan. A los sacerdotes, el Señor les hizo una promesa adicional. Les dijo: diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Estas promesas muestran claramente qué significado tiene el hecho de difundir la devoción a la Divina Misericordia, puesto que Jesús promete a todo aquel que asuma esta tarea su protección maternal, tanto en esta vida como en el momento de la muerte. La difusión de esta devoción supone ya una forma de devoción a la Divina Misericordia, además de venerar la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, celebrar la fiesta de la Divina Misericordia, rezar la coronilla de la Divina Misericordia y meditar la hora de la misericordia, ya que también esta práctica de devoción, es decir, la divulgación de la Divina Misericordia, es objeto de las promesas de Jesús, de las que todos se pueden beneficiar. La difusión de la devoción a la Divina Misericordia consiste en proclamar el misterio de la misericordia de Dios, el cual nos ha sido revelado del modo más pleno en Cristo crucificado y resucitado.
Esta difusión se lleva a cabo mediante nuestro testimonio de vida, a través de actos, de palabras y con la propia oración. Estas acciones no solo deben mostrar el camino que conduce hacia una vida hermosa y feliz en la tierra, sino que sobre todo deben estar al servicio de la obra de la salvación y santificación del mundo, con el fin de preparar a la humanidad entera para la segunda venida de Cristo en la tierra. Secretaria de mi misericordia, dijo Jesús a Santa Faustina, escribe, habla a las almas de esta gran misericordia mía, porque está cercano el día terrible, el día de mi justicia. Hija mía, no dejes de proclamar mi misericordia. Hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Todavía queda tiempo, que recurran pues a la fuente de mi misericordia. Se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. Escribe, antes de venir, como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Vemos, pues, por qué tantas veces aparece en el diario de Santa Faustina esta exhortación de Jesús, que a través de Santa Faustina va dirigida al mundo entero y a toda la Iglesia. La tarea de proclamar el mensaje de la Divina Misericordia se desprende del don que hemos recibido ya en el momento del Santo Bautismo. Es también un derecho y un deber de la Iglesia, y por lo tanto de todos los creyentes. Ha llegado la hora en la que, dijo Juan Pablo II en Cracovia el 17 de agosto de 2002, el mensaje de la Divina Misericordia derrame en los corazones la esperanza y se transforme en chispa de una nueva civilización, la civilización del amor.